Bien, gloria a Dios, hermanos. Yo creo que es cierto lo de que nosotros vamos a tener que hacer un culto aparte nada más para los niños. Porque cuando ellos se fueron, aunque se ve llena la iglesia, pero cuando se fueron yo vi que todo se vació y dije, bueno, pero gloria a Dios. Pero eso es bueno, porque eso es una bendición de Dios. Bien, vamos a orar para que entonces sea Dios quien dirija en este momento. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, las gracias te damos. Mira este momento en el cual vamos a estar hablando de lo que es tu santa y divina palabra, Señor. Te pedimos para que todo lo que salga por la boca de este siervo no sea mi palabra, sino más bien la tuya, Señor. Guíame y permite que todos los corazones que estamos aquí seamos a su vez edificados. Gracias, Señor, por todo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Espíritu Santo, a través de nuestro hermano Arturo, que estuvo hablando en la Santa Comunión, dio una pequeña introducción, si se puede decir así, de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Él estuvo mencionando que cuando caemos en rutina, estamos muertos. Esa fue la palabra que él utilizó, que el Espíritu Santo utilizó a través de él. Y ese es más o menos el tema que vamos a estar tratando. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es ser cristiano, tradición o realidad. Una pregunta fuerte. ¿Ser cristiano es una tradición o es una realidad? Es un hecho. Esa es una pregunta que al igual vamos a verlo en el transcurso del mensaje y vamos a estar viendo otras preguntas, pero yo no quiero que me las respondan a mí. Quiero que las pensemos, que meditemos en ella y que entonces a medida que vayamos desarrollando el mensaje, quizá vamos a ir respondiendo alguna de esas preguntas en nosotros mismos. Entonces, quiero empezar leyéndoles una breve historia sobre un joven llamado Daniel. Si hay alguien aquí que se llama Daniel, no es usted, por si acaso. Vamos a estar leyendo esa pequeña historia que nos dice: había una vez un joven llamado Daniel. Daniel, siendo un joven que creció en un hogar cristiano, desde pequeño asistía a la iglesia con su familia. Aprendía los himnos y conocía las historias bíblicas. Sin embargo, a medida que creció, Daniel comenzó a cuestionarse. ¿Por qué realmente voy a la iglesia?, se preguntaba a sí mismo. ¿Es porque mis padres me llevan o porque yo realmente deseo estar aquí? Esto llevó a Daniel a reflexionar profundamente sobre su relación con Dios y sobre lo que realmente él quería y lo que sentía sobre esto. Un día, durante una actividad de la iglesia, el cual estaba siendo dirigida por jóvenes, Daniel escuchó a un predicador hablar sobre la importancia de tener una relación personal con Cristo. El predicador de esa actividad estuvo hablando sobre lo que dice Apocalipsis 3:20 y el mensaje que esto traía a cada persona en el mundo. La palabra que nos dice esta cita resonaron en el corazón y la mente de Daniel, quien comenzó a preguntarse si había invitado realmente a Jesús a ser parte de su vida o si simplemente vivía de las experiencias espirituales de su familia y si solamente lo hacía por complacerlos a ellos. Esa misma noche, luego de llegar a su casa, Daniel decidió hablar con Dios en intimidad. Fue una conversación sincera, llena de preguntas y también de anhelos. Al final, Daniel sintió una paz que nunca había experimentado. Desde entonces, su vida espiritual tomó un nuevo rumbo, pues luego de esto, Daniel jamás volvió a poner en duda su fe y en lo que creía, convencido de que quería seguir a Cristo por amor y no por obligación ni por tradición. Bien, vemos esa historia, una historia quizá sencilla, vamos a llamarlo así. Un joven que quizá en algún momento de su vida, nos dice que nació en la iglesia, pero que en algún momento de su vida se puso en duda. Puso en duda lo que realmente él quería, lo que realmente él sentía. Si estaba aquí porque él quería o porque sus padres desde pequeño quizá le habían obligado a simplemente venir. Entonces puso todo eso en cuestionamiento. Y vemos que eso fue hasta que escuchó una prédica, que entonces ahí le puso más preguntas a su cabeza quizá, pero tomó una decisión. Tomó la decisión de hablar con Cristo, de enfrentarlo, vamos a decirlo así, cara a cara, y entonces buscar dentro de él, de su corazón, lo que realmente él quería.
Gracias a Dios, nos dice esa pequeña historia, que entonces Daniel se dio cuenta de que sí quería estar en los caminos de Dios, sí quería seguir participando en la iglesia y lo quería hacer por amor. Entonces en su conversación imagino que le pidió a Dios sabiduría, le pidió de su ayuda y todo eso para así poder adentrarse más en sus caminos. Este tema, hermanos, al principio dije que es una pregunta quizá un poco profunda o difícil porque es un tema muy controversial. Tenemos casos en los que quizá algunos de los que estamos aquí nacieron en la iglesia. O sea, desde pequeños siempre han estado aquí. Porque sus padres, ya sea que son cristianos o viven aquí al lado, lo que sea. Pero vemos que están esos casos, pero también hay casos en los que quizá no nacieron en la iglesia, pero que desde pequeños se le ha inculcado lo que es la religión, o no la religión, sino más bien el cristianismo. Entonces, no me refiero solo aquí, sino eso lo vemos en todas partes, eso pasa. En cuanto a eso mismo, a esos dos casos, vemos que pasan muchas cosas. Y no estoy mencionando a nadie, pero pasan muchas cosas. Que por ejemplo, hay personas que nacen en la iglesia, pero que hoy día ya no son parte de la iglesia. Que por igual hay algunos que quizá tienen una semana en la iglesia y han dado más frutos que uno que lleva muchos años. Eso pasa. Lamentablemente son cosas que pasan y así es como vemos que pasa en la sociedad. Pero todo esto tiene una razón de ser. Entonces, esta historia que vimos, que acabamos de leer, que acabamos de escuchar también, nos invita a reflexionar. ¿Es nuestra fe una tradición heredada? Quiero que pensemos en eso. ¿Es nuestra fe una tradición heredada o es una realidad viviente? Pensémoslo por un segundo. ¿Es nuestra fe una tradición heredada o una realidad viviente? En esa historia de Daniel, vemos que la prédica que él escuchó se trataba sobre Apocalipsis 3:20. Es un versículo que muchos conocemos y es precisamente el centro de este mensaje. Vamos a leerlo. Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 20, nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Bendita sea su palabra. Hermanos, como dije, esto es un pasaje muy reconocido. Normalmente se menciona mucho. Lo escuchamos en la iglesia, lo escuchamos en la calle. Pero este es un pasaje el cual nos recuerda que Cristo siempre está disponible para entrar en nuestras vidas. Cristo siempre está disponible para buscar y tener una relación personal con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos aquí presentes. Cristo, hermanos, amados hermanos, está siempre a la puerta tocando y preguntando si nosotros estamos ahí. Tocando para ver si estamos dispuestos a abrirle la puerta. Está de nosotros, entonces, si queremos que Cristo entre o no en nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí quizá ya hemos abierto esa puerta, pero luego de esto no se queda ahí, sino que hay más cosas. Así como vimos en la historia de Daniel, Daniel era un joven que estaba confuso, estaba lleno de dudas, estaba lleno de inquietudes, no sabía realmente dónde estaba su norte. Entonces, vemos que en esa historia Daniel dejó que Cristo entrara en su vida. Daniel dejó que Cristo, o más bien le abrió la puerta para que Cristo entrara a su vida. Cristo le tocó la puerta y él le abrió. En base a eso, todas esas dudas, todas esas inquietudes fueron respondidas, fueron resueltas. Entonces también vemos en esa misma historia que no solo respondió todas sus dudas, sino que su fe también fue reconstruida. Gloria a Dios. Entonces, asimismo, como dije, este pasaje, o este versículo, es el tema central de este mensaje en esta mañana. Es un versículo que nos invita a nosotros a reflexionar y nos lleva también a otras preguntas. Y les pregunto nuevamente, voy a preguntar mucho, perdónenme, pero no me respondan, respóndanse ustedes mismos. Nos lleva a otra pregunta que nos dice: ¿estamos dispuestos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ustedes que están ahí sentados, yo aquí que estoy parado, estamos dispuestos a abrirle la puerta hoy a Cristo? ¿Estamos dispuestos?
usted dispuesto a que Dios entre a morar en usted el día de hoy? ¿Lo está? Piénselo. Cuando hablamos de el tema de ser cristiano, si se trata de una tradición o una realidad, una costumbre, una realidad, lo que sea, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero es que cuando pensamos en este tema o en esas preguntas, para responderla, lo primero que debemos saber es que hay una característica principal que como cristianos debemos tener. Esa característica principal es que debemos tener una relación real con nuestro Dios. No una relación efímera, ni por compromiso, ni por conveniencia, no. Debe ser una relación real y genuina con nuestro Dios. En Juan, en su capítulo 15, versículo 5, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, una relación genuina con nuestro Dios implica estar conectados fuertemente con Él. Implica estar conectados siempre con Él, andar siempre de la mano con Él. Cuando tenemos una relación que es fuerte y duradera con Dios, nos dice la palabra que estamos repletos de frutos. Pero déjenme decirle algo, no habla realmente de frutos, sino que lo que nos quiere decir esto no es que vamos a ir con una funda de uva en la mano gracias a que tenemos a Dios en nuestra vida, no es eso. Lo que nos quiere dejar dicho es que cuando nos dice que estamos repletos o estaremos repletos de frutos, es que vamos a estar repletos del Espíritu Santo. Vamos a estar repletos de la gracia y la bondad y el poder y amor de nuestro Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Entonces, debemos saber eso y también debemos saber la contraparte. Y es que separados de Dios, nada podemos hacer en este mundo. Hay un coro, no recuerdo ahora mismo cómo dice, pero que dice algo así como sin Dios, ¿cómo es? Bueno, dice que no podemos hacer nada separado de Cristo, básicamente eso. Se me fue completamente el coro, pero yo sé que está por ahí. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿estamos buscando esa conexión diariamente, día tras día? ¿Estamos buscando esa relación con nuestro Dios? Permanecer en Cristo, hermanos, implica muchas cosas, sin lugar a duda. Implica orar, leer su palabra, meditar en su palabra, hablar así también de Él a los demás. Básicamente implica depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas, en lo personal, en lo laboral, en lo sentimental, en todo. Eso implica estar realmente conectado con Dios. Permanecer en Cristo, hermanos, implica, y esto es muy importante, implica también conocerle. Filipenses, en su capítulo 3, versículo 10, nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjense en algo. Muchas personas en este mundo, lamentablemente, dicen que conocen a Dios. Muchas veces pasa eso, que dicen que conocen a Dios como la palma de su mano. Pero cuando vemos la realidad, realmente no lo conocen. Realmente no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no conocen en sí su historia. Y es que conocer a Cristo, conocerle y andar de la mano con Él, no es solo decirlo, sino que se trata se va más allá de las tradiciones. Conocer a Cristo es experimentar su poder y su amor. Conocer a Cristo es sufrir sus dolencias y morir por Él, así como Él murió por nosotros. Conocer a Cristo es saber todo lo que Él tuvo que pasar para que usted y yo estemos sentados aquí hoy y tengamos la oportunidad de la salvación eterna. Eso es conocer a Cristo, hermanos. Nos dice Filipenses 1:1 en el versículo 21, un pasaje que conocemos mucho, o un versículo que conocemos mucho, porque para mí el vivir es Cristo y lo demás es vanidad, y el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Entonces yo vuelvo y te hago una pregunta más. ¿Cómo describe usted su relación con Dios? Piénselo. ¿Cómo describes tú tu relación con Dios? Sabemos que el año se está acabando. Generalmente cuando empieza un año nuevo tenemos por costumbre en los seres humanos
Solemos ponernos metas, ponernos propósitos para año nuevo, cosas que queremos cumplir. Pero antes de hacer todo eso, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre el año anterior, sobre cómo nos fue en el año anterior, qué dejamos pendiente, qué queremos hacer. Entonces, esto quiero que lo incluyamos en esas preguntas, que pensemos en eso. ¿Cómo describimos hoy día nuestra relación con Dios? Entonces, otra cosa que también tenemos que preguntarnos cuando hablamos de si somos cristianos por tradición o por realidad o por amor, tenemos que preguntarnos es ¿por qué asistimos aquí a la iglesia? ¿Por costumbre? ¿Por obligación? ¿Por deseo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Se han detenido alguna vez a pensar en esto? Yo trabajo mucho en la semana, el sábado trabajé en la casa, me acosté tarde, y que levantamos un domingo a las 8 o a las 7 de la mañana para coger para la iglesia. ¿Por qué yo hago eso? ¿Se han puesto a pensarlo alguna vez? ¿Por qué lo hago? Y fíjense lo que nos dice Hebreos 10 en el versículo 25 sobre esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día en el que Cristo viene. Fíjense, la iglesia, les hago esa pregunta y quiero que pensemos en eso. Y quiero que sepan algo, la iglesia es más que un lugar físico. De hecho, la iglesia ni siquiera es un lugar físico. Esto es un edificio con paredes, bloques, cemento, son cosas materiales. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos el pueblo de Dios. Ahorita se cantó el coro. La iglesia somos básicamente el pueblo de Dios. Y fíjense en algo. Cuando estaba viendo esa parte, me hizo acordarme de la pandemia. Recuerdo que en la pandemia no dejamos de congregarnos, gracias a Dios. Nos fuimos al Zoom y hay muchas cosas que se desarrollaron en aquel entonces. Gracias a Dios tuvimos esa plataforma, pero no era lo mismo. Y le voy a explicar por qué. Yo recuerdo que en varias ocasiones me tocó un coro. Ustedes saben, para nada es un secreto, que a mí no me gusta mucho cantar, simplemente lo hago, pero desde mi silla. No me gusta dirigir una canción, pero si lo tengo que hacer para Dios, lo hago. Entonces, recuerdo que en varias ocasiones me tocó cantar por Zoom y yo sentía que estaba cantando solo. Yo sentía que cantaba solo. Igual cuando un hermano lo hacía, lo veía y yo como que, no sé, como que no es lo mismo, le faltaba algo. Y eso tiene una razón de ser. Y es que básicamente el calor humano, hermanos, el calor humano es algo importante. El venir aquí, congregarnos como hermanos. Yo podría perfectamente tomar la comunión en mi casa. Me levanto, tomo la comunión, canto un coro, leo la Biblia, me acuesto. Pero no es lo mismo. El congregarnos aquí con los hermanos, saludarnos, darle un abrazo, preguntarle cómo te va, qué has hecho, qué harás hoy, vas al culto, al servicio de donde Modesto hoy. O sea, todas esas cosas avivan el espíritu. El hecho de estar aquí, las canciones, cantar con los hermanos, eso es algo maravilloso. La Biblia nos enseña que los primeros cristianos persistían en todo eso. Los primeros cristianos siempre participaban de todas esas doctrinas juntos, participaban del pan juntos, del vino. Todo eso, el partimiento del pan y las oraciones, todo eso lo hacían de manera junta. Y eso los ayudó a seguir adelante, los ayudó a sobre todo acercarse más siempre a Cristo. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros que es vital para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 12, en los versículos del 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, hermanos. Entonces, otra pregunta también que te hago, que nos ayudará a responder el tema. ¿Has experimentado alguna vez la presencia de Dios? ¿Lo han hecho?
Y no me refiero, quizá en el momento que pasaron adelante, me imagino que sí. Pero aparte de ese momento, ¿han experimentado alguna vez la presencia de Dios? Éxodo 33:14 dice que la presencia de Dios irá siempre con nosotros. Y por medio de esa presencia entonces obtendremos descanso. Bendita sea su palabra. Hermanos, la presencia de Dios trae paz, trae consuelo, trae transformación a nuestras vidas. En la Biblia vemos que aquellos que encontraron la presencia de Dios, luego de eso no volvieron a ser iguales. Para bien, luego de eso, su vida fue completamente renovada, pero en Cristo. Una vida cristiana, hermanos, se caracteriza por todas esas experiencias, o más bien por los momentos en los que experimentamos a Dios de una manera personal, de una relación de uno a uno, de Dios con usted, de Dios con nosotros y de nosotros hacia Dios también. Déjenme decirle que la gracia de Dios, la salvación, todas esas cosas buenas que Dios nos promete, no es para 2 o 3 personas. Es para todo aquel que le busque, que decida buscarle y que lo haga de corazón. No es algo exclusivo para un grupo específico. Eso está para todo aquel que lo quiera. Y eso es algo maravilloso que vemos que tenemos por parte de Dios. Fíjense, sobre eso de que si ha experimentado alguna vez la presencia de Dios, la voy a responder de mi parte más o menos con el caso más reciente. Ustedes saben que hace poco tuvimos el campamento de los jóvenes. Entonces, fíjense que hace un momentico les mencionaba sobre venir a la iglesia que también es muy bueno cantar juntos, unidos. Allá en el campamento recuerdo que el sábado no se hizo concierto, como se acostumbra a hacer, se hizo un teatro, pero igual hubieron unas alabanzas. Hermanos, en ese momento, creo que si no me equivoco, Evelyn que está ahí, creo que habían como 400 personas en el campamento, más o menos 415, 20. Y yo recuerdo que esa noche estábamos cantando unas alabanzas y empezaron a cantar Pescador de Hombres, creo que se llama la alabanza. Hermanos, yo me sentí tan repleto del Espíritu Santo en ese momento que yo hasta lloré. O sea, yo normalmente no suelo cantar alto, pero yo salí ronco esa noche de ahí. Y le doy gracias a Dios por ese momento, porque yo sentí que la canción estaba siendo dirigida por un hermano, no recuerdo quién la estaba cantando, pero toda la sala estaba cantando como con tanto gozo y tanta armonía que eso fue maravilloso. Entonces, son momentos en los que nos hace darnos cuenta que cuando estamos aquí no debe ser por una costumbre o quizá porque otra persona nos motiva, sino que debe ser por amor. Entonces, otro punto también importante que debemos saber para responder esa pregunta es que estamos llamados a buscar de nuestro Dios día tras día. Día tras día, noche tras noche, póngale como usted quiera, pero debemos siempre buscar de Dios. En Salmos, en su capítulo 27, versículo 4, nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Buscar a Dios, hermanos, día tras día no es fácil. Es una lucha. Lo mencionaron ahorita en el estudio que estuvieron hablando sobre ganar la carrera. Sin lugar a dudas no es fácil. Hay mucha competencia, tenemos enemigos, es algo difícil, pero es algo que requiere disciplina e intención. Eso implica muchas cosas, implica apartarnos de muchas cosas, dejar muchas cosas atrás, meditar en su palabra, reflexionar día tras día, implica muchas cosas que no es fácil, pero es necesario. Es necesario que lo hagamos. Jesús, en su palabra, en la palabra de Dios vemos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre buscaba a Dios, sin importar cómo. Siempre buscaba a Dios, trataba de hablarle. Entonces, si tenemos el ejemplo de Jesús, hecho humano, hecho carne, que siempre buscaba a Dios, ¿cómo es que nosotros, Él siendo el Hijo de Dios mismo, buscaba tiempo a solas para su Padre? ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer menos que eso?
¿Cómo va a ser que nosotros no vamos a buscarle cada día si tenemos nuestro mejor ejemplo, que es Jesucristo? Ya concluyendo en esa parte, hermanos, sobre Apocalipsis 3:20, quiero que me acompañen en sus Biblias, porque nosotros estamos acostumbrados a leer el versículo 20 específicamente, pero quiero que leamos Apocalipsis 3, los versículos 20 al 21, que si es posible que me lo pongan ahí, no sé si ya lo pusieron. Apocalipsis 3, versículos 20 y 21. Vamos a leerlo. Nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el que siempre leemos, pero quiero que leamos ahora el 21, que nos dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Básicamente aquí lo que nos dice, que aquellos que tomaron la decisión de abrirle la puerta a Cristo mientras Él tocaba, aquellos que lo dejen entrar en su vida, bien, Él se va a sentar con ustedes, va a cenar con ustedes, pero ¿qué obtendremos? Básicamente obtendremos la salvación, hermanos. Eso es lo que nos dice, obtendremos una recompensa para todos aquellos que decidan en este día abrirle la puerta a Dios, dejar que Cristo entre en sus vidas. Como saben, lo mencioné, empieza un nuevo año 2025. Le damos las gracias a Dios que me dio la oportunidad de tener este mensaje, el último del año, al menos de los domingos. Y como saben, viene este año nuevo y este es un mensaje que nos hace un llamado a que reforcemos esa relación con Dios. Que no dejemos que el año acabe quizá cojeando o en duda de cómo está nuestra relación con Dios. Reforcémosla. Que pensemos en que las cosas que hacemos, el estar aquí hoy, si lo hacemos por costumbre o por amor, si lo hacemos de corazón. En el ámbito psicológico, recuerdo que es algo que he visto mucho y me lo han dicho, que en el ámbito psicológico, uno de los primeros pasos para aceptar o para hacer un cambio es reconocer que algo está mal. Cuando reconocemos que hace falta algo en nuestra vida, que tenemos algo mal en nuestra vida, entonces así podemos empezar a hacer un cambio. Eso es lo primordial. Entonces, si pensamos en esto, quiero que pensemos en esto y que pensemos en que, así como lo hizo Daniel, que Daniel tenía dudas, estaba indeciso de si realmente quería estar en la iglesia, si lo hacía por otra persona, si lo hacía por amor, por Dios. Así como él estaba en duda y buscó más de Cristo, así mismo también nosotros lo hagamos hoy. Que pensemos en eso y que si hacemos la cosa por costumbre, no significa que tenemos que apartarnos del camino. No es para eso este mensaje. No es que nos apartemos de su camino, sino que lo reconozcamos. Primero eso, reconozcamos, ¿lo estamos haciendo por costumbre? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reflexionar sobre nuestra fe. Debemos hablar con Dios. Debemos pedirle ayuda a Dios, a un hermano. Debemos comprometernos más con Dios. Debemos fortalecer nuestra vida espiritual. Y voy a agregar algo aquí, que no lo tengo escrito, pero me acordé ahora. En el mismo campamento, allá en Jarabacoa, yo tuve un comentario que hice más bien sobre algo que estaban hablando de ¿cuál era el otro, Evelyn? Que no era la depresión, la ansiedad. Estaban hablando sobre la ansiedad y yo hice un comentario de que, muchos aquí lo saben, que yo antes cuando me paraba aquí era con 5 servilletas porque los sudores me llevaban aquí. Y siempre me ha pasado que yo he sido muy tímido, siempre lo he sido. Y yo estuve hablando como la técnica que yo he usado y que me han ayudado para poder estar aquí parado el día de hoy. Y recuerdo que luego de eso incluso se me acercó un joven con su madre, porque el joven como que, de hecho no voy a mencionar nombres, pero el joven es hijo de un anciano, de una congregación, y recuerdo que él me decía como que él quería, él seguía yendo a la iglesia, pero había parado la
o menos parecido a cómo se sentía el de la historia, Daniel. Y yo estuve hablando ahí con él y su madre, y realmente ya de ahí en adelante, luego de mi conversación, el trabajo es de Dios, pero siento que en los próximos días que lo vi, tanto el sábado como el domingo, lo sentí como más alegre. Yo le di un consejo, y es que si tú tienes dudas, si te sientes quizá que no estás seguro de en qué pie estás parado en el camino de Dios, lo primero es que hables con Él, que fortalezcas tu relación con Él. Luego de que fortalezcas tu relación con Él, entonces acércate a los hermanos, comparte más con los hermanos, participa más de actividades. Eso te ayudará a sentirte primero mejor tú con Dios. Luego de eso, entonces, habla con Dios y mira entonces si quieres pasar adelante y seguir participando de los ministerios. Él me agradeció, su madre también, y luego de ahí lo vi que incluso hizo amigos allá en el campamento. O sea que eso es algo maravilloso, hermanos. Sorry que me alargue un poquito más, pero quería decirles eso. Y ya para concluir, básicamente quiero decirles que la vida cristiana no se trata de tradiciones o costumbres. La vida cristiana se trata de una relación viva y real con Jesús. Como dice Apocalipsis 3:20, Cristo está a la puerta y llama. La decisión de abrirle el día de hoy esa puerta es tuya. A ti que estás ahí sentado, Él te invita a abrirle la puerta. Entonces está de ti abrirle, invitarlo a que entre a tu corazón y permitirle que transforme tu vida. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.